dependiendo también del tipo de fruto que nosotros queremos comer, hay que sembrar el tipo de semilla. Entonces tú no puedes esperar comer mangos si nunca has sembrado mangos. Si lo único que has sembrado es limón, pues eso es lo que vamos a comer. Entonces, dependiendo del tipo de fruto que queremos saborear, nosotros también tenemos que tener presente cuál es el tipo de semilla. Y nosotros muchas veces con nuestros hijos desde muy pequeños hemos sembrado pensando en que un día ellos recojan. Y muchas veces sembramos en personas que venían de fuera del país, en muchachos que salían fuera del país, en personas que querían estudiar un idioma, en personas que querían estudiar, comprar un instrumento. Entonces, eso también es importante para que tú lo tengas presente. Según el tipo de semilla va a ser el tipo de fruto. Y lo otro que quiero decir es que dependiendo la calidad de la tierra en donde se siembra, así también es el fruto. Nosotros tuvimos el caso en el patio de nuestra casa, además de todos los frutos que Pacho mencionó, hay plátano. Ustedes saben que eso ahora es una excentricidad. Eso ahora es un lujo. Entonces yo dije, algún día tenemos que podernos comer un plátano sembrado por nosotros con este patio tan grande, qué bueno poder comer plátano. Y lo curioso fue que al mismo tiempo que se sembró el árbol de plátano en mi casa, al mismo tiempo la empleada sembró ese árbol de plátano en su casa, porque ella fue la que nos regaló este árbol. Y ella comió plátano hace como 8 meses. Nosotros vinimos a comer plátano la semana pasada. Entonces tú dirías, córtalo, no va a salir, no sirvió, a ti ya te tocó, a mí no me ha tocado, pero el tema es la calidad de la tierra. Y aquí también le apunto al corazón que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Va a hacer que el fruto llegue mejor y en menor tiempo que lo que normalmente puede pasar. Hay una estadística, ¿verdad? Hay una química, hay una física de toda esa dinámica. Se sabe que al tanto tiempo tal árbol da fruto, que al tanto tiempo... Pero fíjense que con el Señor la fórmula no es estándar, porque cada persona es distinta. Amén. Entonces tengamos eso presente con lo que voy a hablar aquí. Entonces, qué chévere que nos vayamos teniendo presente esto, pero no para conectarlo con esa filosofía que hay por allí de la superfe, siembre la semilla, ponga, que es más como una querer manipular la mano de Dios que realmente confiar en la providencia de Dios. Eso es muy distinto. Saber que Dios es tu proveedor es muy distinto a querer usar la dádiva de Dios a mi conveniencia. Entonces, con el declárelo, decrételo, mejor dicho, estamos dándole órdenes a Dios todo el tiempo. Así que cuidado con eso, que no parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de la vida de Abigail, pero vamos a hablar de otros personajes. Y quiero hacer un pequeño recuento rápidamente de lo que se ha estado hablando en el último tiempo. Esta serie tiene que ver con la vida de David. Y hemos aprendido que David fue un adorador, que David fue un hombre que se entrenó allá en el anonimato, en medio del bosque, con las ovejas, en la noche, en la inclemencia del frío, con una onda, con unas piedras, pastoreando. Y en medio de todo, David también es cierto que si bien fue un hombre entrenado y formado conforme al corazón de Dios, también es un hombre con una cantidad de cositas que uno cuando habla del hombre conforme al corazón de Dios no asocia de manera inmediata. Es decir, no sé a cuántos les pasa que cuando tú piensas en David, el personaje de la Biblia, normalmente lo que te vienen a la mente son todos los atributos y bondades que tiene el personaje, ¿cierto? No te imaginas que tiene cosas malas. Y cuando uno comienza a descubrir que el gran David también era un hombre con una cantidad de cositas por ahí pendientes, por ejemplo, que era ojilargo. Al David le gustaba andar mirando donde no debía. El David muchas veces, siendo el hombre conforme al corazón de Dios, maquinó planes perversos que incluso llevaron a acabar con la vida de otras personas. Entonces, uno, no sé tú, pero uno dice, ven acá, ¿y cómo es eso? Entonces, el corazón de Dios y que el hombre, ¿qué tal? Entonces, vamos a mirar varias cosas hoy que nos van a ayudar a entender también un poquito de esto. Entonces, ¿quién es Abigail? Recuerden que David venía de estar siendo perseguido por los hombres de Saúl, por los temores de Saúl, por las paranoias de Saúl. Y David siendo el mejor amigo de Jonatán, David siendo un hombre que se había ganado el derecho a estar dentro del ejército de David, de Saúl, llevaba del bulto porque resulta que el peor archienemigo de David era el rey.
Entonces, siendo él mismo el que lo puso en lugares de privilegio, se convirtió también en su gran enemigo. Entonces uno dice, pobrecito David, todo lo que le tocó pasar, ¿cierto? No sé cuántos saben que David en algún momento tocaba el arpa para calmar las crisis y la ansiedad de Saúl, pero resulta que a él le tocaba tocar el arpa, pero también al mismo tiempo esquivar las flechas. ¿Cuántos quisieran coger la flecha, la lanza y devolvérsela? Él nunca hizo eso. Él se concentró y se mantuvo tocando el arpa. Yo no sé tú, yo creo que yo hubiera soltado el arpa a ver si alcanzaba a recoger la lanza, a ver qué hacía con la lanza. Pero él siempre estuvo concentrado en adorar y enfocarse en el Señor. A pesar de un hombre con tan buen corazón, con tan buenas actitudes, vamos a encontrarnos cosas que va a ser bien interesante dentro de lo que vamos a ver hoy. Entonces, David se encontraba huyendo de don Saúl, escondiéndose de este hombre que él no entendía por qué me la tiene al rojo y me tiene persiguiendo por todas partes. Y en ese proceso de estar por los campos, él iba con sus hombres. Y en una ocasión se acercó a unos terrenos de un hombre bien importante de la región. Entonces quiero hacerle la pregunta, dígale a ella que está al lado, hermano, ¿está leyendo la Biblia? Pégale un codazo ahí. ¿Cuál fue la última porción que leíste? Porque si usted no está leyendo la Biblia, está frito. Si usted no está leyendo la Biblia, se está desnutriendo, se está poniendo raquítico. El músculo espiritual está bien débil. Y si el músculo espiritual está débil, usted no tiene mucho con qué pelear. Así que a leer la palabra, mi amado. Amén. Así que aproveche que estamos en esta serie. Lo animo. Cuando usted quiera leer cosas para la vida diaria, váyase a las cartas paulinas. Cuando usted quiera leer temas que tienen que ver con inspirar esa magnificencia de Dios, lea todo lo que tiene que ver con evangelios, libros proféticos. Pero si usted es de los que le gusta Netflix y sus series favoritas, este tipo de libros son buenos. Porque uno tiene que leerlos pensando en todo lo que sucede. Y de verdad que uno dice, wow, le pasó esto y le tocó esto y luego esto, espérate y me devuelvo, no entendí. El libro de Samuel es un libro súper interesante que narra la historia de David, pero nos enseña un montón de cosas. Amén. Así que vámonos a Primera de Samuel, capítulo 25. Realmente voy a hacer referencia a todo el capítulo. No lo voy a leer aquí ahora para no extenderme tanto. Sin embargo, voy a leer la primera parte y allí vamos a comenzar a mirar varias cosas. Entonces, estoy en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25, desde el versículo 1. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Mahón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 3,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Ella era una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal, saludarle en mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les hemos tratado mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieras a tu mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Voy a dejar hasta allí. Está David en medio del desierto, llega a una zona donde sabe que el dueño es el señor Nabal, se da cuenta que están esquilando las ovejas, es decir, que están haciendo todo el proceso del aprovechamiento de ese ganado, y les dice, vamos y los saludamos y recordemos que nosotros cuando hemos estado por aquí los hemos cuidado y hemos tenido atención. Entonces ahora le estamos diciendo, hombre, queremos venir a pedirles que si es posible que atiendan a estos muchachos. Y adivinen con la que salió don Nabal. Y aquí va a empezar nuestra historia.
Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es ese hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen hoy de sus señores. Yo voy a tomar ahora de mi pan, mi agua, la carne que me he preparado para mis esquiladores y darlo a hombres que no sé de dónde son. ¿Qué tal esa respuesta? Y los jóvenes que había enviado David se devolvieron por su camino y vinieron y le dijeron a David todas estas palabras. Entonces David le dijo a sus hombres, cíñanse cada uno con su espada. Y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Hay una versión que dice, dejaron a 200 cuidando las pertenencias. Pero uno de los criados le dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciéndole, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludase a nuestro amo y él los ha asaherido, dice esta versión, pero en palabras de hoy les salió con un poco de grosería. Los ha despreciado. Entonces vamos a mirar aquí varias cositas. Vamos a contextualizar. Estamos en Primera de Samuel, esa es toda la porción, léase todo el capítulo que es súper interesante. David se había convertido en el soltero deseado y guerrero exitoso del momento, ¿se acuerdan? Y entonces lo habían usado como trampa para poder Saúl sacar provecho de eso y le ofreció su hija. Pero al final lo engañó porque la que le había ofrecido terminó dándole otra y ahí empezó como esa disputa entre ellos. Desde el capítulo 21 de Samuel, David estaba huyendo, se convirtió en el yerno del rey, se casó con Mical, la segunda hija, que fue dada como segunda opción. Es decir, me quiero devolver un poquito. Vamos a ir mirando. David en este momento se encontraba casado con Mical, pero acuérdense que había sido un matrimonio por conveniencia de Saúl, no por conveniencia ni de David ni de Mical. Mical había vivido el menosprecio de su papá y ya estaba empezando a experimentar la mala experiencia, o voy a decirlo así, la mala vida con David, porque ya había empezado a recibir esa rechazo y esa mala actitud de su padre. David, en general, se le conocieron 8 esposas. El muchacho le sacó provecho a que era buen mozo, ¿sí o no? Que era guerrero. Así que el tipo por donde iba llamaba la atención. Además tenía poder, porque él, en este momento David no era rey, pero David era un hombre conocido, porque acuérdense que había matado al gigante. Entonces en la región la gente sabía quién era David. Entonces imagínense a Nabal decir, ¿y quién es ese David, hijo de Isaí? Entonces imagínense cómo se devolvieron esos hombres de David diciéndole, jefe, ¿cómo le parece? Imagínense este tipo de ¿quién es usted? ¿Qué tal? Ah, y además nosotros los hemos tratado bien y salió con que quiénes son estos. Y yo voy a coger de mi carne y voy a coger de lo que he esquilado de mí para darles a ustedes. Miren ustedes la actitud de Nabal. Entonces, Mical no le dio hijos. Acuérdense que en esa época el hecho de no poder dar hijos era un motivo de deshonra, de vergüenza, de amargura. Entonces eso era algo que se estaba sumando al corazón de Mical. David estaba con Mical y al estar huyendo se encontró con Nabal y Abigail. Entonces quiero que miremos aquí algunas cosas, algunas características. Nabal, el significado bíblico del nombre de Nabal es necio e insensato. A mí ese nombre que no me lo ponga. ¿Qué tal la ficha, no? Era descendiente de Caleb, era un hombre rico. Aquí leímos que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Limpio no era, ¿cierto? En aquella época, aún en la época de mis abuelos, la riqueza se medía por cabezas de ganado. Ese hombre tiene 500 cabezas de ganado, aquel hombre tiene tantas cabezas. Entonces, porque cada animal representaba un valor económico importante. Entonces, dependiendo la cantidad que tuviera, sabía si realmente era pudiente o no. Era insolente, era malo. Vamos a ver en el versículo 10, aquí lo que dice. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y les dijo, ¿quién es ese David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Era insolente, ¿cierto? Irrespetuoso. Tenía tan mal genio que nadie podía hablarle. Vamos a ver aquí lo que pasó. Están en la escena donde los hombres llegan a hablar con David, con Nabal. Nabal los menosprecia, les dice que quiénes son ellos se devuelven
bien tristes, y van y le cuentan a David. David dice, sí, se me arma aquí todo el mundo, se pone el cinturón que vamos a enfrentar, vamos a cobrarnos esta afrenta, esta deshonra. Quédense 200 aquí cuidando las cosas, que 200 nos vamos para allá. Yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso en un hombre que viene con 200 de sus hombres, este tipo no viene nada más a braviar. Imagínense la escena. Este tipo viene con todas, ¿sí o no? Entonces, en el versículo 17, uno de los siervos de Nabal va corriendo y le dice a Abigail, estoy en el versículo 14, diciéndole, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha menospreciado. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando ovejas. Ahora pues, usted reflexione y vea lo que va a hacer, porque el mal ya está echado sobre nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre perverso que no hay quien pueda hablar. Ese era un criado refiriéndose de su amo. Pregunto, ¿esos criados miraban con respeto a su amo? Ok. Además, el caballero era bravucón y borracho para completar. ¿Qué tal la belleza, cierto? Entonces dice que Abigail actuó allí y hizo varias cosas. Sus colaboradores no lo veían con buenos ojos. Miren, aquí voy a meter la cucharada y voy a mencionar algo. Cuando tú hoy día te das cuenta que trabajas en el área de manejar personal, de lidiar con empleados, hace algunos años la idea que nos daban era que el que era jefe y líder, que se aproveche de la autoridad que tiene. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque aquí mando yo. Hoy día nos hemos dado cuenta y los expertos, los entendidos, los estudiosos del tema, hablan de la importancia de que tú les des buen trato a tus colaboradores. Si tú quieres gente comprometida contigo, dispuesta a decir yo me hago matar por usted, trátelos bien. Pero cuando tú tienes colaboradores a los que maltratas, a los que menosprecias, a los que les exiges como si fueran esclavos, ¿saben qué van a decir ellos? Pues ahí le paso el dato, usted verá que va a haber, porque aquí lo que va a haber es muerte. Yo, porque como ese tipo no lo aguanta nadie, con ese genio, entonces revisemos en qué contexto estamos. Ahora vamos a conocer a la señora Abigail. ¿Quién es la esposa de tan honorable caballero? Abigail significa la satisfacción del padre. Mi padre se ha regocijado. Tremendo nombre muestra que esta era una mujer que vivía en deleite, que vivía en paz. Abigail estaba casada con Nabal y luego fue esposa de David. Dice varias versiones que era bonita, que era bella, pero además era inteligente. Una mujer con buenas habilidades. La mujer 10, pudiéramos decir. Esa versión que tú quieres no solamente chévere por fuera, sino también chévere por dentro. Entonces, voy a seguir leyendo para que miren qué pasó. El criado va y avisa a Abigail. Abigail se entera de semejante noticia, se pone las manos en la cabeza y dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y miren lo que dice versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Dijo, ¿cómo? Yo me preparo un banquete y me voy a salir allá antes de que esta gente llegue, porque como llegue aquí, estamos fritos. Y le dijo a sus criados, vayan delante de mí, yo los seguiré. Y nada declaró a su marido Nabal, se quedó callada. Dejen eso allí y ahorita les hago más preguntas. Y montando un asno descendió por una pared secreta del monte. He aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella les salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no va a quedar con vida ni un varón. ¿Qué les estaba diciendo? ¿A qué venía David?
a borrarlo de la historia. Y miren lo que le dijo Abigail. Abigail vino a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Comparen esta actitud con la actitud de Nabal. Y se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. Señor, escuche. Por favor, deme la oportunidad de hablarle. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él, así se llama. Y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. La culpa es mía porque yo no los vi. Ella se echó la culpa. Entonces, ella salió en defensa de su casa y de su pueblo. Salió a dar la cara. Si yo no voy y me enfrento a esta gente, ¿quién sabe qué va a pasar aquí? Se echó encima la responsabilidad de lo que había pasado. Usó la suspicacia y la inteligencia para persuadir a David. Ahora vamos a leer cómo le habló ella a David. Y aquí vamos a darnos cuenta que esta era una mujer inteligente. Entonces, estoy en el versículo 26. O sea, ya le acaba de decir, Señor, estamos de acuerdo, ese Nabal es un tonto, es un insensato, ¿no ve que eso es lo que significa su nombre? Pues, ¿qué podemos esperar? Pues es un bobo, pero mire, la culpa es mía. Ella sabía quién era el marido, ella reconocía todas las desventajas que él tenía, pero ella no desacreditó más a su esposo de lo que podía hacer. ¿Sí me explico? Ella no estaba tapando el sol con un dedo. Yo sé quién es la figurita, pero escúcheme, deme la oportunidad de explicarle. Y versículo 26 dice, ahora pues, Señor mío, viva Jehová y viva su alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Pero ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a ti, mi Señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará estable a mi Señor. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti ni en tus días. Miren ella por dónde se le metió. ¿De qué empezó a hablarle? De Jehová. Algo que para el corazón de David era valioso. Algo que era verdad. Él había peleado en el nombre del Señor. ¿Cómo te vas a venir a embarrar las manos? ¿Cómo vas a poner descrédito en tu nombre por causa de un necio de estos? Si Dios lo que ha hecho es estar contigo. Una mujer inteligente. Nabal sí sabía quién era David y él era un atrevido. Ahora pregunto, ¿Nabal era creyente? Claro que no. ¿Cierto que no? Ahora, aunque alguien se les haya levantado para perseguirle y atentar contra su vida, con toda la vida de mi Señor sea ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Mire con qué le está hablando ella, de una onda, de esas cosas que él conocía, de esos instrumentos que eran familiares para él. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel. Acuérdense que David no era rey todavía ahí. Y miren hasta dónde ella lo exaltó, hasta dónde lo halagó. Este tipo quedó bloqueado en su enojo y se bajó toda esa furia que tenía y se calmó. Otra cosa para resaltar era que Abigail era respetada por sus criados, porque cuando se presentó la situación, ¿a dónde fueron los criados de Nabal? ¿A decirle a Nabal, oiga jefe, la embarró? ¿O corrieron donde ella? Fueron donde ella, porque sabían que ella seguramente era mucho más sensata que Nabal y que sí iba a poder saber cómo reaccionar frente a esta situación. Además, era muy prudente, sabía cuándo hablar y cuándo callar, porque ella se fue a darle respuesta a David, pero la Biblia nos dice que no le dijo nada al marido. Ahora yo pregunto, ¿qué hacía esta tremenda mujer con este hombre? ¿Conocen algún caso parecido?
Pregunto, ¿cuántos casos conocemos de hombres buenos, amorosos, amantes del Señor, con unas bellezas de mujeres imprudentes, necias, insensatas, flojas? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ahora, no veamos aquí solamente como bueno a David, como malo a Nabal y como buena a Abigail. Quiero que tengamos el panorama amplio para poder entender lo que Dios quiere hablarnos. Otros datos de Abigail. Abigail asumió la responsabilidad de los actos de Nabal. Ella representa esa cara oculta de la injusticia. ¿Cuántas veces te ha tocado que a causa de la necedad de otro te toca a ti a dar la cara? ¿Cuántas veces te ha tocado que a causa de la necedad de otro tú tienes que pagar las consecuencias? ¿A cuántos les ha tocado terminar pagando plata que no prestaron? Terminar sacando de su bolsillo para tapar la falta de otro que se la comió, se la parrandió o la botó. ¿A cuántos les ha tocado? Abigail representa esa cara del que no tiene por qué salir a perjudicarse, pero está dispuesto a perjudicarse con tal de defender y resguardar o por el contrario limpiar una afrenta. Amén. Ella dio la cara para defender a su familia y a sus criados, no le importó el peligro. Miren, una mujer ir a enfrentarse con un guerrero y 200 hombres. Ahora, ya estaba claro que David no era ninguna gallina. David no era ningún insignificante. David era un hombre con autoridad. ¿Valiente o no? ¿Cuántas conocemos mamás que han sido valientes para defender la familia? Que no les ha importado lo que hayan tenido que hacer, pero se han levantado con valentía. Abigail muestra la fuerza y la gran victoria que puede lograr una mujer cuando usa las palabras sabias y correctas. Ay, mamá. Tipifica a la mujer sabia que edifica la casa. ¿Cómo ella le habló de ondas a David? ¿Cómo le habló del bien que tú has hecho, del favor que Dios ha ganado contigo? Una mujer que fue asertiva. No avergonzó a Nabal, aunque sí reconocía quién era. Ella ha podido salir a decirle, sí, señor, que yo soy una pobre víctima, usted no sabe lo que me ha tocado con este guache. Si usted supiera todo lo que me ha tocado vivir a mí. Eso no fue la actitud de ella. Ella dijo, mire, la culpa es mía. Y estaba claro que la culpa no era de ella, pero ella se echó la culpa con tal de defender la casa. Ahora, voy a leer uno de los versículos favoritos en el sarcasmo de esta historia. Versículo 36. Aquí está David hablando todas estas cosas con Abigail. Y en el versículo 35 David le dice, recibió de su mano lo que le había traído de la mano de Abigail y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que yo he oído tu voz y te he tenido respeto. Tengamos eso ahí pendiente. Y Abigail volvió a su casa con Nabal. Y he aquí que él tenía un banquete en su casa como el banquete de un rey y el corazón de Nabal estaba alegre a causa del vino. Y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró nada hasta el día siguiente. Acaba de ir a poner la cara, mi amado. Va y se enfrenta con el rey, con el guerrero. Pone su vida en peligro y regresa a la casa y se encontró al caballero ¿en dónde? En tremenda parranda y además borracho. Yo no sé ustedes, pero a mí se me ponen los pelos de punta de la emoción. ¿Sí o no? ¿A cuántos les ha tocado que regresan? Óyeme, este descarado, en lugar de dar gracias y regreso, y es tan insensato que en lugar de darse cuenta de lo que pasó, esta es en tremenda pachanga. Pero aquí no dice que Nabal, que Abigail se encendió en furia, que lo cogió a darle cantaleta, que dijo se me va todo el mundo y acabó la fiesta. Eso no lo dice aquí. ¿Qué dice? Que esperó, ese me lo cojo mañana, espere tantito. Yo me voy a dormir, que él siga disfrutando su pachanga. Ella no se dejó llenar de amargura por los momentos, a causa de la situación. ¡Ay, aleluya! ¿Cuántos terminamos respondiendo a las circunstancias? Reaccionando porque este que está pensando que yo soy una pintada en la pared. Ella sabía y entendía la necedad de este hombre, pero no se dejaba envolver por ella. Y miren qué tremendo. Pero adivinen en qué termina esta historia, ustedes no se lo van a imaginar.
Pero por la mañana, cuando ya a Nabal le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Al tipo del impacto de la noticia le dio un infarto. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Para más piedra ni siquiera le dio fulminante, le tocó aguantar 10 días atender al enfermo. Hay una versión que dice que le dio un fuerte dolor y cayó. Fue tan impactado, porque es que lo que le estaba contando a Abigail no era cualquier cosa. Mira, por tu necedad casi nos matan ayer. Ahí en la entrada a la finca venían 200 tipos armados de palos, mejor dicho, y si no salgo y los atiendo. El tipo quedó tan impactado que le dio un infarto. Voy a decir esto y no me lo tomen a mal. Usted no se preocupe por Nabal, que de ese se encarga Dios. Sea sabio, que Dios acaba con lo que a usted le atormenta. Pero si realmente entrega esa carga al Señor. Pero mientras usted la esté cargando, va a quedarse bien vivo el Nabal. Como quiera que se llame, lo que te esté atormentando. Entonces, a mí me parece tremendo, porque después de esto, David se enteró que el grosero ese se murió. ¿Y qué dijo David? Está bueno. ¿Quién lo manda a deshonrar la autoridad? Yo lo que sí voy a aprovechar es que esa mujer tan bonita y tan inteligente, le voy a decir que sea mi esposa. Tremendo, ¿verdad? Voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué hacía esta mujer? Y ya lo hice con un hombre como Nabal. ¿Por qué como seres humanos muchas veces, teniendo tantas virtudes, terminamos escogiendo tan mal a ese compañero de nuestra vida? Son muchos los casos que conocemos, no sé ustedes, pero yo conozco muchas Abigailes y conozco muchos Nabales. Y también conozco muchos hombres que han tenido la decisión de escoger unas mujeres que, como dice mi esposo, y esto no lo tomen a mal, de todo lo que había, ¿cuál mejorcito? De todo lo que había en la plaza, eso fue lo que usted escogió, mija. Porque usted tenía la opción de cargar con eso o no. Pero eso fue lo que usted escogió. Entonces no se puede quejar. Dice un amigo mío, coja su palo redondo y écheselo al hombro. Ahora pregunto, acá desde el concepto de sujeción, de respeto al marido, cuando Abigail fue a encontrarse con David y no le dijo nada a Nabal, ¿ustedes piensan que hizo bien o que hizo mal? ¿Cuántos piensan que hizo bien? ¿Cuántos piensan que hizo mal? Miren, el deber ser no es que la mujer sea la que tenga que salir a dar la cara, pero hay casos de vida o muerte en donde nosotras como mujeres o ustedes como hombres, dependiendo de las circunstancias, porque hay mujeres necias que hacen unas también espectaculares y pobres hombres recogiendo el reguero y el efecto de las malas decisiones de ellos. Pero hay circunstancias de vida o muerte en las que tú tienes que ponerte en manos del Señor y obrar, porque no puedes darte el lujo de esperar a que el necio reaccione. O peor aún, voy a tratar de convencerlo, de hacer que entre en razón. No va a pasar. Entonces, ¿qué te toca? Tomar acción y permitir que Dios obre. Sin embargo, fíjense que ella regresó a su casa y ella ha podido llegar a su casa con una actitud de, ¿qué hizo al otro día? Esperó con prudencia, habló con él. Les pregunto, ¿era una mujer sujeta a la autoridad de su marido, sí o no? Claro que sí. Algunos dirían, yo no haría eso. Pero Nabal nos está modelando ese ejemplo de mujer que reconoce la autoridad, pero también sabía en qué circunstancia ella estaba. Ella no era ciega, ella sabía lo que tenía, sabía lo que había escogido, pero aún así su paz y su tranquilidad no estaba condicionada a las circunstancias ni a las malas reacciones de su esposo. Era una mujer sabia. ¿Qué se debe hacer en un caso como esto? Pues precisamente lo que estoy diciendo, como era un caso de vida o muerte, había que hacer. Ahora, les pregunto,
Ella ahora le proponen ser la esposa de David. ¡Wow! Ahora sí va a tener un buen marido. ¿Será? Era David. Iba a ser el rey. La historia de ella cambió. Fue menos peor. Porque a veces nos dejamos deslumbrar y engañar, ¿cierto? Y entonces pasamos, como dice por ahí, de Guatemala la circunstancia la llevó, porque a mí una de las cosas que me impacta es que al final, el versículo final que dice, el 43 y el 44, también tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. Semejante escena y ni siquiera fue exclusiva la muchacha. Cargó con otra al mismo tiempo. Porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galín. En ese momento en el que David sale y se presenta esta situación, Saúl se aprovechó de David y cogió y entregó su hija a otro hombre. Imagínense ustedes el dolor de Mical. Entonces David se enteró y dijo, no, yo tengo que llevarla de repuesto y una de consolación. ¿Sí o no? Y como él era el super guau, pues aguanta. Miren ustedes, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántas quieren un David en su vida? Jehová reprenda. Amén. Ahora, vamos a comparar un poquito a Mical con Abigail. Mical no pudo superar el dolor y el rechazo de su padre. Mical fue una mujer que se llenó de amargura, que se llenó de dolor. El maltrato la llevó a irrespetar la autoridad. Acuérdense que cuando Mical vio a David, ¿qué hizo? Lo mismo que Nabal, necio en su corazón, irreverente, imprudente, grosera. Ay, pues el rey danzando, qué belleza. No estás viendo el bochorno que estás haciendo. Y escuchen esto, varones y mujeres, el menosprecio es la expresión del dolor y el desamor en el corazón de una mujer. Cuando una mujer no se siente amada, la reacción natural comienza con sarcasmo. La reacción natural de una mujer cuando se siente atropellada, cuando se siente que no la están atendiendo, comienza con ironía. Cuando usted se encuentra con una mujer, yo sé que en esta iglesia no hay de esas, pero como cuando tenemos hermanas y primas, cuando usted se encuentra con esa mujer que usted le pregunta, bueno, pero ¿qué te pasa? Y dice, nada. Ahí se está generando una alerta que está expresando que hay algo en esta mujer que la tiene molesta, que la tiene frustrada, que la tiene incómoda, que la tiene cansada y está tratando de decir, estoy que exploto, estoy incómoda con algo. Entonces nosotros como hombres y como mujeres tenemos que aprender a leernos como matrimonio, pero resulta que lo que hacemos es, tú estás con grosería, vas a ver quién es más grosero, pon grosero, un grosero y medio, espérate ahí. Esa no es la reacción que debemos tener, sino tratar de indagar qué pasa. David no tenía en cuenta su opinión, no le importaba lo que pensaba. Cuando ella fue y se expresó con David, ¿qué dijo David? ¿De malas? Si tengo que avergonzarme y hacer el bochorno, pues eso es lo que voy a hacer. Me tienes sin cuidado lo que tú digas y mira lo que voy a hacer con tus opiniones. Y siguió danzando. Tremendo, ¿verdad? Ahora, mujeres, atentas a esto. Cuando yo estoy cargada en molestia, allá los de audiovisuales, escúchenme esto también, por favor. Cuando estoy cargada en molestia, en enojo, en dolor, en frustración, en todos esos sentimientos que se nos levantan, la actitud de la mujer comienza con sarcasmo, con ironía. ¿Y saben cuál es la expresión de una mujer que dejó de admirar a su esposo? El menosprecio. Varones, si ustedes quieren que sus esposas los admiren y los respeten, asegúrense que siempre tengan razones para admirarlos, no para menospreciarlos. Ojo, mujeres, no estoy diciendo que esto es lo que ustedes cada vez que se sienta mal es lo que va a hacer. Le estoy diciendo es, seamos tan conscientes que hay una línea muy fina y muy delgada que rápidamente entramos en esa actitud sin darnos cuenta.
Y esa no es una actitud que agrada al Señor. Entonces nos encontramos con mujeres que en un día dicen, me tiene hasta aquí, uy, es que yo no sé qué le veo a ese, y empiezan a descalificar y a menospreciar. Pero ¿saben qué está gritando esa persona? Que estoy herida, estoy dolida, me molesta, me fastidia, no lo aguanto, y empiezan a ver todos sus defectos. Yo le doy gracias a Dios, que Dios me regaló un esposo como el que me dio, como el que yo necesitaba. Pacho es un hombre aparentemente tranquilo, llevadero, conciliador, pero gracias a Dios no se deja de nadie. Lo que pasa es que él no se pone ni a pelear ni a convencer a la gente, pero él ahí firme. Y las veces que ha tenido que ponerme en su lugar, lo ha hecho. Sin irrespetarme, sin maltratarme y nunca avergonzándome. Más de una vez me he merecido que me pegue mi avergonzar. Nunca lo ha hecho. Y cada día admiro su inteligencia, su capacidad, su prudencia. Y si hay algo que a mí me llevó a estar tranquila cuando me casé, es que sabía que tenía a mi lado un hombre que amaba al Señor más que a mí. Y antes de pensar en ofenderme a mí, él se pregunta, ¿esto va a ofender al Señor? ¿Esto va a desagradar al Señor? Y como consecuencia, yo voy bien. ¿Me hago entender? Entonces, nosotras como mujeres y como hombres, ojo, los hombres cuando se sienten irrespetados, como se sintió David, ¿saben qué hacen? Vaya loca. Y cuando yo veo en un hombre una actitud de esas, también yo tengo que preguntar, ¿por qué está siendo tan tosco conmigo? ¿Por qué está siendo grosero? ¿Por qué me está tratando con tanta dureza, tan rudo? Así que les estoy dando allí dos tips, dos vitaminas vitales para poder sostener un matrimonio. Amén. Ahora vamos a ver a Abigail. Abigail desde su nombre deja ver que no había amargura. Era consciente de su realidad, pero a pesar de eso sabía sacar provecho de las circunstancias. Era una mujer que no perdía el tiempo, sabía en qué debía concentrarse. Versículo 18, hay una versión que dice que apenas llegó el criado y la puso en tanto de la situación, dice, y sin perder tiempo tomó tantos panes, tantos carneros, y dijo, lo que voy a hacer es esto, no se puso a dudar. Por eso que las mujeres que son maltratadas también están llenas de temores y les cuesta tomar decisión y esperan que los demás resuelvan. Pero una mujer que está segura y que sabe lo que tiene, no tiene temor y sabe por qué lo está haciendo. Y si tiene que llegar a argumentar y explicar por qué lo está haciendo, no lo va a hacer con duda. Sabe por qué estoy obrando, ¿ok? Era una mujer sabia y asertiva. Ser asertivo es alguien que tiene mucha capacidad de saber comunicarse. David era una historia muy distinta a lo que había vivido antes. Lo que ella vivió con David no se parecía a lo que iba a vivir con Nabal, pero el tipo no era el chico 10. O sea, en unos pedacitos, en otros no. Amén. Y aunque David le reconoció su sabiduría y ganó su respeto, miren, David no respetaba a Mical, pero vamos a ver en el versículo bueno, en el versículo 35 dice, y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. David dijo, wow, qué mujer esta, qué capacidad. Y luego dice, en el 33 me encanta porque también dice, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. No solamente provocó su admiración, no solamente provocó su respeto, sino que lo hizo cambiar de pensar. Nosotras las mujeres, cuando ponemos actitud de Mical, necias, menospreciativas, groseras, ¿saben qué hacemos? Cerramos el oído de nuestro esposo a nuestra opinión. Y no les interesa escuchar lo que vamos a decir, aunque tengamos la razón. Porque los hemos irrespetado, los hemos menospreciado tanto que ellos dicen, no me interesa lo que tú dices, porque has perdido mi respeto. ¿Estamos escuchando?
Así que si yo quiero que mi esposo me escuche, tengo que ganar su respeto. Tengo que ganar su interés en escucharme. Para él tiene que convertirse en valioso lo que yo digo. Pero ¿para qué me va a escuchar si cada vez que me oye lo que hago es decirle tú y tus famosas idiotas? Oye, pero tú sí tienes como bruto. Oye. ¿Quién va a escuchar a alguien que lo recibe o le hace esa introducción para hablarle? Como que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué conclusiones tenemos aquí? Estas mujeres y hombres pueden representarnos a cualquiera de nosotros. ¿A quién te parece? ¿A Nabal? ¿El necio? ¿Con el que nadie puede hablar? ¿Y con el que es difícil de conversar? ¿Con el que en lugar de tener actitudes sensatas se mantiene teniendo actitudes necias? ¿A Mical, que no tiene la culpa de lo que le ha tocado vivir, pero sin embargo no ha podido salir adelante con sus emociones, sino que se ha llenado de amargura y de dolor y se ha convertido en una mujer llena de amargura? ¿O a Abigail, que me ha tocado pasar situaciones difíciles, que he tenido que ir a poner la cara cuando no me tocaba, pero aún así vivo y me mantengo siendo una mujer en la que mi Padre se ha regocijado, en la que Dios se agrada? Pudiéramos decir que si David es un hombre conforme al corazón de Dios, Abigail es una mujer conforme al corazón de Dios. No reaccionaba ni respondía por las circunstancias, sino conforme a lo que Dios demandaba de ella. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta enseñanza? ¿Para qué Dios deja en la palabra personajes como estos? ¿De qué está lleno mi corazón? ¿De amargura? ¿De dolor? ¿De resentimiento? ¿De necedad? Porque independientemente de a quién te parezcas, Dios quiere sanar nuestro corazón. Dios quiere que podamos disfrutar lo que Él nos ha dado. Que no echemos a perder por causa de la necedad las bendiciones que Dios nos da. Piensen por un momento qué hubiera sucedido si la actitud de Nabal es la de claro que sí, dígale que vengan, aquí los atendemos. Y muchas veces nos toca, por causa de la necedad de nuestra pareja o de nuestro papá o de nuestra hermana, pagar consecuencias y pagar platos rotos de los que yo que culpa. Y nuestra actitud necia trasciende siempre hacia otros y a veces se nos olvida eso y simplemente reaccionamos por lo que yo siento y por lo que necesito defender. Si tienes situaciones difíciles que vivir, es importante que aprendamos la forma de Dios de manejarlas. ¿Qué quiere Dios que yo cambie? ¿Qué quiere que yo sane? ¿Qué actitud quiere que asuma? Ok, estoy en una situación difícil. Tengo un Nabal, tengo un Saúl en mi vida. Bendito sea el Señor por ese Saúl. No sé cómo se llama el Saúl o qué versión es, tu hijo, tu marido, tu suegra, tu hermano, tu papá. Pero ese Saúl es ese cincel con el que Dios trabaja en tu corazón. Y esto para mí es lo más importante. David era un hombre que amaba al Señor. Yo eso no lo cuestiono. Era un hombre que se esforzaba por agradar al Señor. Pero era un hombre con áreas de su vida descuidadas y no resueltas, que terminaron impactando su familia y sus generaciones, y él no se dispuso a trabajarlas. Tú puedes ser, y esto me impacta porque hay tremendos hombres de Dios, gente usada por el Señor, que gana batallas, que tiene autoridad, que tienen muchos que los respetan, pero su familia está perdida. Su generación está dañada. Sus hijos han dicho, no me interesa seguir al Dios que tú sigues. Y siempre hay una razón. Hay un dolor causado en el corazón en algún momento que no nos dimos cuenta. Pero David no quiso trabajar con esas áreas. David no dispuso su corazón para trabajar en esas áreas. Así que, ¿a quién nos parecemos hoy? Porque vuelvo y digo, de David tenemos todo que aprender, su celo por la presencia de Dios. Y eso está bien, pero esto también nos enseña que aún conociendo del Señor, podemos seguir teniendo áreas que están mal.
Llegar a Dios debería ser la garantía de que tu vida ha sido cambiada. Debería ser la garantía de que tu familia va a ser bendecida, pero no siempre es así. Y no siempre es así a causa de la necedad de nuestro corazón. Y quiero cerrar con un versículo que he estado leyendo últimamente, pero que quiero volver a leer. Y está en Romanos. Necesito salirme de aquí. Quiero buscar un versículo. Y está en Romanos capítulo 12. Y tú dices, ¿cómo hago para cambiar? ¿Cómo hago para sanar? ¿Cómo hago para sacar ese dolor que hay en mi vida? ¿Cómo hago para poder reaccionar en todas las áreas como realmente debería hacerlo? Es que el televisor. Ok. Y quiero que leamos, y este es un versículo con el que Dios me ha estado hablando, y es un versículo con el que creo que tenemos que meternos en el corazón, pero también meternos en la cabeza. Y es Romanos capítulo 12, desde el versículo 2, ojalá que lo puedan leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay otro versículo que dice, dejen que Dios los transforme, cambiando su manera de pensar. Y solamente Dios va a poder transformarnos si yo comienzo a pensar como Él piensa, si comienzo a aceptar que la invitación de Dios es la prudencia, es el respeto, es la valentía, es el esperar, es tener la paciencia, es tener el amor para poder reaccionar como lo hizo Abigail en una situación como esta. No hay otra manera de responder bien si yo no me lleno de la palabra de Dios. No hay otra manera de responder asertivamente y acertadamente si no estoy siendo dirigido por el pensamiento de Dios. La gente ha usado esta porción de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para calificar las circunstancias. Si son chéveres, es la voluntad de Dios. Pero si no son chéveres, no creo, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso no es verdad. Porque muchas veces vamos a vivir situaciones que simplemente Dios está provocando para transformar nuestro corazón. Y sí son la voluntad de Dios. No son situaciones, porque si no nos toca arrancar de la Biblia cuando crucificaron a Jesús, cuando lo latigaron, cuando lo menospreciaron. Nos toca sacarlas, hermano. Y todo ese padecimiento eran parte de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿a quién me parezco hoy? ¿A quién quiere Dios que me parezca? Yo creo que Dios no quiere que nos parezcamos a nadie. Yo quiero que Dios quiere que seamos una mejor versión de nosotros mismos cada día. Y sin importar el dolor, sin importar tu historia, Dios sí quiere ver una metamorfosis, una transformación en tu vida. Y por eso me encanta esta versión porque dice, dejen que Dios los transforme. ¿Cómo logra Dios transformando? Cambiando mi manera de pensar. Y hay una parte después que dice, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con la cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué dice esa porción, ese versículo? Miren, déjense de estar casados con sus pensamientos y con sus argumentos. Cada uno, y Pablo lo dice, y les digo esto con la autoridad que me da el Señor, dejen de pensar de sí mismos, más de lo que tienen que pensar, de justificarse, de estar diciendo yo estoy bien, más bien piensen de sí mismos conforme a lo que Dios quiere de cada uno.
¿Será que estoy respondiendo de la forma correcta? ¿Será que estoy sirviendo de la forma correcta? ¿Será que estoy atendiendo a mi esposo de la forma correcta? No la que yo creo que se merece, la que Dios me demanda que tenga con él. Amén. Y Dios nos dice que amemos a nuestro esposo como Cristo amó a la iglesia. Que la cuidemos, que lo cuidemos. Y por eso creo que ahí es donde está el verdadero desafío, que ahí es donde está la verdadera demanda del Señor. ¿Cómo respondemos y reaccionamos a nuestros seres queridos? Amén. Así que quiero pedirte que te pongas en pie.